Hola, muy buenos días. Soy Jesús Galeano. Estamos en el curso de estadística y vamos a interpretar unas preguntas. ¿Cuál cree usted que es la hora de mayor peligrosidad en su sector? De 6 de la mañana a 12, de 12 a 6, de 6 a 10 o de 10 a 6 de la mañana del día siguiente. Vamos a comprender que esta pregunta es de carácter cualitativo ordinal. Teniendo en cuenta que es una variable cualitativa, vamos a interpretar la moda. La moda, en este caso, vemos claramente que es el horario de 10 de la noche a 6 de la mañana del día siguiente. Es donde la mayoría de personas dijo que es donde más se presenta inseguridad y hurtos en la localidad donde viven. Muy buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es Annie Mota y en esta oportunidad para la clase de estadística les vengo a explicar el ejercicio número 2 y número 3 de nuestro trabajo a entregar. El ejercicio número 2 dice lo siguiente. Considera que una buena estrategia para mejorar la seguridad en su comunidad podría ser: opción 1, aumentar el número de policías que transitan en la noche. Opción 2, que los ladrones queden a disposición de la sociedad para que aprendan por medio de los golpes. Opción 3, no salir de los hogares después de las 6 p.m. Opción 4, mejorar las condiciones de iluminación en las calles. Lo primero que hicimos fue identificar qué tipo de variable estamos manejando en esta pregunta. Como bien sabemos, una variable cualitativa es aquella que no requiere una respuesta en cantidades o en números. Es por ello que nosotros escogimos la variable cualitativa para nuestra pregunta, ya que lo que queremos es dar opciones, en este caso estrategias de seguridad, y no requiere ni de números ni de cantidades. ¿Qué escala de medición escogimos? Escogimos la nominal. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una variable cualitativa, esta no busca, en este caso, ser ordenada de manera cronológica o jerárquica, sino que simplemente la utilizamos para clasificar y ordenar nuestras ideas a la hora de responder. Como es una variable cualitativa, solamente le sacamos la moda, que en este caso sería 7, es decir, la opción número 7, que sería la última que les leí, que los habitantes de la comunidad arrojaron que era mejor el tema de la iluminación para control de seguridad en su comunidad. Ahora vamos con la pregunta número 3. La pregunta número 3 nos dice: ¿con qué frecuencia ha visto que se haga justicia ante un robo a una persona en la comunidad? Y como opción pusimos nunca, de vez en cuando y siempre. Volvemos a lo mismo. ¿Qué tipo de variable es? Es una variable cualitativa, ya que esta lo que busca es opciones de mejorar, no son opciones para contar ni para clasificar, sino que simplemente es una pregunta de responder la mejor opción que nos parezca. Escala de medición también escogimos la nominal, porque vuelvo y repito, lo que hicimos fue ordenar y clasificar las ideas, más no colocarlas en un orden jerárquico ni cronológico. Para esta también, en esta oportunidad también le sacamos solamente la moda, que en este caso afirma que la mayoría de los encuestados indican que de vez en cuando es la opción que más les pareció para escoger para esta pregunta. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. En el análisis de la pregunta ¿cuántas veces has sido víctima de hurto en los últimos 6 meses? Se concluye que la media o el promedio es equivalente a 1. Recuerden que eh, esto es el promedio de todos los datos suministrados, haciendo la respectiva suma y la respectiva división de la cantidad de los datos. En este caso, la mediana es la organización de todos los datos de forma paulatina y dividido entre 2, en donde nos situamos en la mitad de los datos. Ahora bien, encontramos que la moda de todos los datos es 1, porque es el valor que más se repite. Vemos que 36 personas, la gran mayoría, dijeron que han sido víctimas en los últimos 6 meses de un robo. Con respecto a la varianza y a la desviación, concluimos que los valores tienen una variancia de 0.86 con respecto a su media. Y en cuanto a la desviación, tiene una desviación estándar de 0.92, lo cual indica que entre los dos datos no hay una dispersión significativa. Pregunta 5. Con respecto al trabajo de la Agencia de Orden Público, junto con los miembros de la comunidad, 50 personas de las 80 personas encuestadas afirman que trabajan en cierta medida juntos. Por otra parte, 17 afirman que lo hacen siempre, mientras que 13 no trabajan de ningún modo. Se puede deducir entonces que la mayoría de habitantes encuestados perciben que las agencias de orden público trabajan en cierta medida con los miembros de la comunidad para resolver problemas. De las 80 personas encuestadas, 60 de ellas aseguran que en ningún momento han tenido la necesidad de comunicarse con alguna institución de seguridad porque algún niño corriera peligro. Sin embargo, 19 aseguran haberlo hecho entre 1 a 2 veces y solo uno tuvo que realizarlo entre 3 y 4 veces. En este caso se puede interpretar estos resultados como que el riesgo para los niños en los pertenecientes a los barrios donde se realizó la encuesta tiene riesgo en cuanto a su seguridad.
Buenas tardes, mi nombre es Laura Manuela López Castañeda. En esta ocasión evaluaré e interpretaré como tal dos preguntas de la encuesta, iniciando con el ocurrido que va del año, ¿cuántos casos de aborto ha escuchado en la localidad donde vive? Esta pregunta la encontramos como cuantitativa de razón. Además, la media, la mediana y la moda, que son las medidas de tendencia central, fueron el mismo valor, que fueron 1. Esto significa que en promedio los habitantes que nosotros encuestamos han escuchado un caso de aborto en la localidad donde vive en lo corrido que va del año. Asimismo, la moda pues es el dato que más se repite. La mayoría de los encuestados han escuchado de un caso de aborto en la misma localidad. La mediana, que es la que distribuye los valores entre todos, también viene siendo 1, lo que quiere decir que la media y la mediana sean el mismo número, es que los datos están distribuidos con normalidad. Teniendo en cuenta entonces esto, la varianza y la desviación, que son las medidas de dispersión, representan un valor muy bajo, pues es de 0,92, lo que significa que los valores no están tan dispersos entre sí, sino que están más bien hacia un mismo lado. Por otro lado, tenemos la pregunta de los siguientes servicios: ¿cuál le gustaría recibir luego de ser víctima de aborto? Encontrándola como una pregunta cualitativa nominal, teniendo como opción de psicoterapia, capacitación de carácter de valoración médica general y capacitación para generar ingresos. Las personas optaron, la mayoría, siendo la moda, capacitación para generar ingresos, con 33 votantes. Eso quiere decir, y tiene sentido, ya que las personas cuando pasan por un hurto, pues quedan con un desfalco económico, y esto lo podemos interpretar como que obviamente las personas van a querer mejorar la manera de hacer ingresos en su vida. Entonces tiene sentido por ese lado. Por otro lado, respecto a la relación, correlacionamos dos preguntas que fueron en el ocurrido del año: ¿cuántos casos de hurto ha escuchado en la localidad donde vive? Y cuántos hurtos ha sufrido pues como tal en los últimos 6 meses. Aquí encontramos un valor obtenido de menos 0,12. Esto queriendo decir que la correlación es negativa media, y tiene sentido, pues aunque nosotros digamos, aunque los habitantes escuchen que a las personas las están robando y puedan ser más precavidas, pues eso no influye directamente en que sí o no lo roben. Pues sí ser más precavidos. Sin embargo, podríamos entender esto como que no hay relación alguna entre que se escuchen más casos o no. Por otro lado, evaluando como tal la asimetría y la kurtosis de cada una de las preguntas correlacionadas, encontramos que para cuántas veces ha sido víctima de aborto en los últimos 6 meses, una asimetría de 0,78, queriendo decir que es una asimetría positiva. Pues más de 0,5 la encontramos como una asimetría positiva, es decir, que los datos están asimétricos hacia la derecha. Aquí lo podemos evidenciar en el gráfico, viendo cómo hay una curva elevada y diferenciada entre los datos de la izquierda y los datos de la derecha. Por otro lado, la kurtosis, la asimetría, precisamente eso es lo que indica si los datos están simétricos o no están simétricos, y hacia dónde o no están simétricos, pudiéndolo evidenciar acá como que hay una asimetría positiva hacia la derecha. Por otro lado, la kurtosis nos brinda un valor de menos 0,09, lo que quiere decir que presenta una curva, este gráfico presenta una curva mesocúrtica. Tiene sentido, ya que evidenciando el gráfico podemos ver que no hay una diferencia muy grande entre el valor 25 y 35, o sea que la curva es achatadita, más o menos así normal. Por otro lado, entonces podemos decir que presenta una simetría positiva y que además es mesocúrtica. Por otro lado, para el ocurrido que va del año, ¿cuántos casos de hurto ha escuchado en la localidad donde vive? Presentamos como el valor de asimetría 0,54, presentando así que es positiva, lo que quiere decir que efectivamente, nuevamente, los datos están asimétricos hacia la derecha. Se evidencia pues acá como tal en el gráfico, como los datos están en una diferencia hacia la derecha. Y asimismo presenta una curva platicúrtica. Con la kurtosis evidenciamos un valor de 0,56, o sea que está en el rango exactico entre ser una curva una curva mesocúrtica o platicúrtica, está en el límite. Yo podría calcular y deducir que es platicúrtica teniendo en cuenta que es pues 0,56, pero exactamente mesocúrtica haría entre un valor de menos 0,5 y de 0,5. Por eso entonces podemos decir que la distribución es asimétrica positiva y además presenta una curva platicúrtica. ¿Qué percepción sobre la seguridad tienen las personas según su género? Teniendo en cuenta los datos obtenidos, se puede apreciar que con respecto al género de los encuestados, las mujeres tienen una ligera sensación de mayor inseguridad que los hombres. Si se observan los datos, se puede apreciar que la mayoría de las mujeres encuestadas han sido víctimas de robo por lo menos una vez en los últimos 6 meses. Las mujeres han escuchado mayor número de hurtos durante el último año. Sin embargo, ambos géneros manifiestan que les genera mayor inseguridad la falta de iluminación en las calles. ¿Qué percepción sobre la seguridad tienen las personas según su lugar de residencia? Con respecto a la seguridad en lugar de residencia, son los ciudadanos de ciudades como Bogotá, Cartagena, Montería, los que manifiestan haber sido robados con más frecuencia. De igual manera, son los habitantes de estas ciudades los que también manifiestan haber escuchado en mayor medida casos de hurtos.